can't stop the flow, we can't let go. Esta actividad que ahora vamos a iniciar es una actividad también de aprendizaje. Llevamos 10 años de recorrido y año tras año, ¿qué nos pasa? Que en los espacios de aula los estudiantes tienen muchas preguntas. Sabéis que las demandas sociales y laborales en estos momentos de la mediación pues están en casi todos los contextos. Mediadores del ámbito comunitario, mediadores del ámbito familiar. O sea, queremos generar este espacio de diálogo con personas profesionales de la mediación, cómo aporta a la gestión constructiva de los conflictos y la construcción de paz en diferentes ámbitos de interés, ¿no? En el ámbito de salud, en el ámbito de familia, en el ámbito internacional. Bueno, en principio hemos organizado hemos estructurado la actividad que ahora, pues bueno, los profesores van a presentar la actividad y cómo funcionará las cuestiones de dinámica. Gracias, Inma, por tus palabras. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es presentar a las personas que de verdad están con nosotros. Muchísimas gracias. La cuestión es que cada ponente explicará a partir de una pregunta mía, ¿vale? Desde la seva mirada ens explicarà. Cada bloc tindrem un stop para poder fer un diàleg. Entonces, el primer bloque, como comentaba Maribel, es el de identidad mediadora. Un poco la pregunta inspiradora que nosotros habíamos pensado para poder desarrollar un poco pues, este tema sería què necessita la mediació perquè sigui una opció i no una alternativa? Hi ha conflictes més adients per la pràctica de la mediació? Comenzamos por Aidar, psicólogo y mediador, como dinamizador comunitario. Creo que una de las cosas que ha pasado, por lo menos en Cataluña, es que sistemáticamente, institucionalmente, se ha vendido la mediación como una alternativa al ámbito judicial y una alternativa más barata y más rápida. Entonces, es verdad que a veces puede ser así, pero al final, si solo vendes la mediación de esta manera, es difícil que alguien pueda creer en cuestiones esenciales que te aporta la mediación, ¿no? Que es el poder solucionar algo que no estás consiguiendo solucionar, el poder reconocer al otro, el poder mirar al otro de otra manera. Entonces, diría, a mi forma de ver, que este año ha sido el primer año en el que ha habido una campaña institucional por parte del Centro de Mediación en el que se ha puesto hincapié sobre todo y en primera línea en estas cosas, porque las otras, cada año, repetidamente, seguía siendo bueno, bonito, barato. Esto sí, yo siempre lo he vivido en todos los proyectos que hemos abierto dentro de organizaciones de salud. Los agentes que normalmente gestionan el conflicto dentro de estas instituciones se sienten o muy amenazados o algo amenazados. De la forma que a nosotros nos ha servido es conocerles, no imponer nada, ponernos a su servicio, mostrarles que somos una herramienta más de las que ellos tienen y pueden sacar uso, ¿no? Que incluso nos ha llegado a pasar que algún sindicato hace años querían que se cerrara el servicio de mediación. Tenemos a Sheila Mas, ¿vale? Que es psicóloga y mediadora y desde siempre ha trabajado en pro de la infancia. Mediación penal en justicia juvenil forma parte, hay un reconocimiento, forma parte de la ley y aunque muchas veces los mediadores nos hemos cuestionado si tiene que ser algo voluntario o tiene que ser algo más obligatorio el pasar por ahí, yo creo que justicia juvenil ha sido una apuesta que ha ido muy bien. Desde educación, donde estoy, es que no puede ser de otra manera. O sea, es que el discurso mediador está dentro, tiene que ser con mirada restaurativa, no puede ser de otra forma. La mirada restaurativa tiene que incorporar a estas personas y la idea de que se van a tener que seguir relacionando, ¿no? Y cómo todo el mundo tiene que quedar satisfecho de eso. Lourdes policía municipal, perdona que la presenté primero como policía, pero yo siempre la he conocido como mediadora y está en el servicio de mediación de Mollet. Yo un poco en esta línea también creo que lo que hace falta es conciencia pública, ¿no? Que
que la mediación esté integrada dentro del sistema legal y social y que sea pues una parte más para la resolución de conflictos. Yo, en mi caso, en el ámbito comunitario y estando desde dentro de la policía, ¿no? Yo a veces me encuentro pues, gente que dice, sí, mediación, pero me solucionas tu problema, ¿no? Y entonces les explicas, no, esto no va por aquí, ¿no? La resolución del problema tiene que ser entre las partes, les explicas todo el proceso y realmente cada vez hay más conciencia, pero hay desconocimiento de lo que es un proceso de mediación. Y tenemos a Gloria Terrats, ¿vale? Que es psicóloga, mediadora, perito judicial y coordinadora de parentalidad desde el 2015. Para mí lo primordial al inicio, sobre todo en el sitio de la coordinación de parentalidad, de la mediación también, porque es generar confianza. La confianza para mí es básica, porque si las personas que tienes delante no confían en ti, cada uno va a interpretar lo que sea, que tienes una intervención sesgada a favor de uno, a favor de otro, porque hay muchas personas que llegan a estos espacios para resolver un conflicto y que si proceden de un procedimiento legal anterior, cuando llegan creen que la persona que está, el mediador, el coordinador de parentalidad, es otro juez. Con el bloque de familia tenemos a Elena Laurova, codirectora del Libro Blanco de la Mediación de Cataluña. Sí, en los próximos años la mediación se consolidará, pero probablemente de una manera falsa y de una manera parcial. Hace unos años, cuando hablábamos con los abogados, te decían y alardeaban de ello. Yo no creo en la mediación, yo lo hago siempre. Ahora te dicen un pequeño cambio. Yo creo, por supuesto, en la mediación, solo que en este caso no funciona. Pero bueno, hemos evolucionado algo, ¿de acuerdo? Entonces, la mediación, con la metodología que implica, va unida a cómo se transforma una sociedad. Es evidente que tanto la mediación como otros mecanismos se consolidarán más, pues sencillamente, y lo hablaré más adelante, por la propia salud mental de muchos actores que gestionan conflictos, que quieren vivir un poco mejor. En familia tenemos a Cristina Alvarado también. Cristina es doctora en Psicología de la Comunicación y Cambio por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona. Asequible para las familias, antes de, pues eso, o dejar de hablar de, porque yo creo que uno de los temas ya internamente desde los usuarios de lo que sería el ámbito de empresa familiar, muchas veces por esa importancia de lo familiar hay una tendencia pues a evitar el conflicto, a no hablar de estos temas por todas las implicaciones que puede tener, porque al final son familias que tienen una relación a largo plazo. Entonces, claro, son relaciones como muy complejas donde se van superponiendo como diferentes intereses que en algunos casos pueden estar incluso contrapuestos, y justamente aquí la mediación es muy útil para poder clarificar y poder entender que esos intereses también al fondo pues pueden ser un terreno común para todos. Y luego también tú como tercera parte, que tú lo que intentas es facilitar ese diálogo entre ellos. Es un reto importante y hay un campo para mí muy bueno para la aplicación de la mediación, precisamente para poder facilitar que estas familias pues, a largo plazo no mantengan sus relaciones familiares y emocionalmente pues, el tener una empresa familiar no les supone un coste tan alto. En materia internacional tenemos a Jordi Palau Labardós. Voy a intentar resumir un poco las distintas cosas que has comentado también. Mediador en conflictos acreditat pel Centre de Mediació de Catalunya. Bueno, brevemente, no podré explicar digamos, todos los ámbitos porque cuando hablamos de internacional muchas veces pensamos en las relaciones entre los estados, que es la relación, digamos, tradicional o básica. Pero hoy en día el ámbito internacional lo imprime todo. Por lo tanto, una de las cosas en el ámbito internacional que se está haciendo esfuerzos, pero que todavía no ha cuajado suficientemente, es evidente que las leyes no lo solucionan todo ni facilitan cosas, pero hay determinadas cosas que sí que pueden ayudar a trabar no solo la mediación, sino los diferentes mecanismos que pueden servir para la resolución pacífica de conflictos. Pensamos, por ejemplo, que en Naciones Unidas, en la Carta de Naciones Unidas, se prevé la mediación, se prevé la conciliación, se prevé la investigación, se prevé la negociación, está previsto en el Estatuto en la Carta de Naciones Unidas. Tenemos a Manel Peñaveras, abogado y mediador, especializado en un máster europeo de mediación por el Instituto
de Kurt Bosch de Suiza. Lo que pasa en el campo específico de empresa familiar, tengo una dificultad de que hay unos espacios que están institucionalizados y hay unos mecanismos, ahí se toman decisiones por mayoría, en consenso, y luego hay otro espacio que es informal, que es el de la familia. Y entonces aquí los miembros de un espacio a veces no coinciden con el otro, porque hay los cónyuges, que también están, y que también como mayor quieren saber a los otros. Con lo cual tengo dos espacios y yo tengo que crear uno nuevo, que es el de la seguridad que estamos comentando. Y en ese campo específico hay un elemento que es clave, que es la confidencialidad. Bueno, yo creo que nos hemos de celebrar y hay esta mesa y hay otra mesa, entonces pasamos ahora a la mesa de compartir.